Hola mis amados hermanos y hermanas y mis amados jóvenes. Bienvenidos a la lección de Ven Sígueme de esta semana. Esta semana estudiaremos las secciones de la 41 a la 44 de Doctrina y Convenios. Y el título de la clase, Mi ley para gobernar mi iglesia. Bienvenidos al salón de clases de Ven Sígueme con Walter Posada para Central del Libro de Mormón. Y en esta lección aprenderemos los siguientes principios: que las leyes de Dios gobiernan su iglesia y también pueden gobernar nuestra vida, que el Señor nos solicita sacrificios, que la revelación trae gozo y vida eterna a todos los que la buscan, y que nos reunimos en la iglesia para ser nutridos y edificados unos a otros. Y antes de iniciar, quiero invitarles y recordarles la cita que tenemos todos los días, de lunes a sábado, en la fanpage y en el grupo de Central del Libro de Mormón para nuestro club de lectura, donde leemos la asignación diaria de Ven Sígueme y además seleccionamos discursos de autoridades generales y de oficiales de la iglesia. También quiero invitarles a que descarguen la aplicación Scripture Plus en Google Play o en App Store, de acuerdo a su dispositivo. Sé que esa aplicación les va a ayudar muchísimo en el estudio de sus escrituras. Recuerden que la conversión es un proceso. Generalmente no es un acontecimiento o un suceso de una vez en la vida. Así que les invito a que durante esta lección busquen su momento o sus momentos de conversión, aquellas cosas que ustedes sientan por el poder del Espíritu que les invitan a realizar un cambio en el corazón y que las compartan con nosotros aquí abajo en los comentarios. Y vamos con el primer principio de la lección del día de hoy. Y ese principio es que las leyes de Dios gobiernan su iglesia, pero también pueden gobernar nuestras vidas. Vamos a leer una escritura que se encuentra en Doctrina y Convenios 41, versículos 3 y versículo 5. Estos versículos dicen lo siguiente. Versículo 3. Y por vuestra oración de fe recibiréis mi ley, para que sepáis cómo gobernar mi iglesia y poner todas las cosas en orden delante de mí. Versículo 5. El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo y será expulsado de entre vosotros. En estos versículos encontramos tres principios sumergidos en ellos. El primero, la oración de fe. Nosotros debemos orar de tal manera que podamos llegar a los cielos con nuestras oraciones y podamos expresarle a nuestro Padre Celestial lo que deseamos, en este caso conocimiento, conocer su ley. Segundo, debemos recibir su ley. Para ser discípulos reales de Cristo, nosotros debemos recibir su ley y obedecer su ley, aplicarla a nuestra vida. Y tercero, nosotros debemos andar siempre en orden delante de Dios. Si no tuviéramos ley en la iglesia, pero tampoco leyes rigieran nuestra vida, sería muy difícil que nuestra vida fuera una vida en armonía con las leyes de Cristo. Ahora he invitado al elder Dieter Uchtdorf del Quórum de los 12 Apóstoles para que nos comente algo sobre la ley con la cual se gobierna la iglesia y también nuestras vidas. No es suficiente hablar de Jesucristo ni proclamar que somos sus discípulos. No es suficiente que nos rodeemos de símbolos de nuestra religión. El discipulado no significa ser espectadores. Del mismo modo que no podemos experimentar los beneficios de la salud al quedarnos sentados en un sillón, mirando deportes en la televisión y dándoles consejos a los atletas, no podemos esperar recibir las bendiciones de la fe si nos quedamos inmóviles fuera del área de juego. Aún así, algunos prefieren ser espectadores en el discipulado o directamente es la primera opción de adoración que escogen. La nuestra no es una religión de segunda mano. No podemos recibir las bendiciones del Evangelio simplemente por medio de observar lo que hacen otros. Debemos salir de los laterales y practicar lo que predicamos. Qué hermoso comentario de uno de los apóstoles del Señor Jesucristo.
Esta fe es para vivirla, es para aplicarla y es para practicarla. No simplemente podemos subirnos a un púlpito y manifestar nuestro testimonio. Amamos a Cristo y decimos que amamos a sus hijos. Nuestro deber es demostrar eso en obras, en hechos. Bien dijo Pablo que una fe sin obras es una fe muerta. De la misma manera, si nosotros nos decimos discípulos de Cristo, tenemos que aplicar su ley y vivir de acuerdo con ella. Y esa ley nos invita a practicar la caridad, que es el amor puro de Cristo. La iglesia creció rápidamente entre los años 1830 y 1831. Hubo una oleada de nuevos conversos, de miembros que llegaron a Kirtland, Ohio, con mucho entusiasmo y fueron alentados por los santos, pero también eso presentó unos graves desafíos y algunos problemas. ¿Cómo se puede crear unión entre un grupo de creyentes que está creciendo rápidamente, especialmente cuando llevan consigo doctrinas y prácticas de sus religiones anteriores? Es posible que incluso en nuestros barrios y estacas nos pase de esa misma manera. Cuando cada uno de nosotros llega a la iglesia, llega con muchas creencias, con muchos hábitos de su cultura y de su religión anterior que pueden llevar a que tengamos algunos conflictos. Por ejemplo, cuando José Smith llegó a Kirtland a principios de febrero de 1831, encontró a miembros nuevos que compartían una propiedad en común, con la intención genuina de imitar a los cristianos del Nuevo Testamento. El Señor hizo correcciones y aclaró cosas importantes en cuanto a este y otros temas, mediante la revelación que se registra en Doctrina y Convenios 42. Esa revelación, como ya sabemos, es llamada la Ley del Señor, o el mismo Señor la llamó mi ley para gobernar la iglesia. En esa revelación, todos los santos de los últimos días aprendemos verdades que son fundamentales para establecer y para vivir como iglesia del Señor en estos últimos días. Incluso una promesa que es muy significativa y que nos aclara que siempre hay algo más que aprender de este evangelio. ¿Y cómo podemos obtener revelación? Si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento. Qué importante es conocer la ley del Señor para poder gobernar la iglesia y también para poder dirigir nuestra vida hacia Él. Sobre este mismo principio de la ley y cómo puede gobernar nuestras vidas y cómo gobierna la iglesia, la sección 42 presenta diferentes leyes que el Señor reveló a José Smith para que nosotros pudiéramos tener una iglesia en orden, pero también una vida en orden. Por lo menos el profeta José Smith fue instruido del Señor sobre predicar y enseñar el evangelio. Cómo los hombres que son llamados y ordenados al sacerdocio y a predicar el evangelio, y también las mujeres, todo miembro de la iglesia que recibe un llamamiento debe ser ordenado y públicamente manifestado ese llamamiento para que toda la membresía lo sepa. Otra cosa que nos enseña la sección 42 también es que debemos guardar los mandamientos. De hecho, hace un repaso de los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés en Éxodo. Y también esta sección de 42 nos invita a tener caridad y ayudar a los necesitados. De nada servirá guardar la ley si nosotros no nos acordamos de los necesitados y estamos dispuestos a dar algo de nuestra vida para ayudar a otros, así como lo hizo nuestro Salvador. También nos habla de cuidarnos del orgullo, de no ensalzarnos, de no engrandecernos con el mensaje o con nuestras posiciones en la iglesia. Y además nos invita a trabajar con el sudor de nuestra frente, a ser autosuficientes. Esa es una ley poderosa que enseña el Señor acerca del trabajo. Y por último, esta sección 42 también nos enseña acerca del poder del sacerdocio. Cómo una persona puede ser bendecida por alguien que tenga el sacerdocio y cómo puede ser sanada si está de acuerdo con la voluntad del Señor. Y en el segundo principio de la lección de hoy vamos a ver que el Señor nos pide sacrificios. El Señor nos pide sacrificarnos. Y vamos a estudiar o vamos a conocer ahora a un hombre que se llama Edward Parrish. Él fue el primer obispo de la iglesia. El Señor lo llamó a través del profeta José Smith.
Pero este hombre hizo grandes sacrificios. Él tenía un comercio o un negocio próspero en su ciudad. Dejó ese comercio y ese negocio próspero para ir y ayudar a edificar la obra del Señor. También dejó su vivienda, dejó su integridad. De hecho, él, al igual que el profeta José Smith, fue cubierto con brea y con plumas. Y al final entregó su vida porque murió sirviendo a la iglesia de Dios. Edward Parrish tiene una característica, algo especial. Él oró y pidió conocer al profeta José Smith. En cierta oportunidad, el profeta José Smith y Emma Smith llegaron directamente a su almacén. Y entonces el profeta José Smith le dijo: Edward Parrish, tú eres el hombre. Y él quedó sorprendido y dijo: estoy en desventaja, no sé con quién hablo. Y el profeta José Smith le dijo, como con voz de trueno, me imagino esa escena, hermanos: yo soy José, el profeta. Tú has pedido en oración que yo venga y aquí estoy. ¿Qué deseas? Más que lo que Edward Parrish quería, era más lo que el Señor deseaba que él hiciera en su propia vida. Edward Parrish es un ejemplo para nosotros de lo que nosotros tenemos que dar, sacrificar y entregar de nuestra vida para poder servir en la obra del Señor. Creo que todo aquel que ha servido en esta obra, ustedes y yo, hermanos, si no hemos sacrificado o no hemos cambiado algo en nuestras vidas o no hemos tenido que abandonar algo, todavía no sabemos lo que es el verdadero significado del servicio. Ahora pasemos al tercer principio de la lección de esta semana. Y ese principio es que la revelación trae gozo a nuestras vidas y trae vida eterna e inmortalidad. Vamos a ir a la sección 42, a los versículos 61, 65 y 68, para saber qué enseña el Señor en cuanto a la revelación. Versículo 61. Si pedís, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae vida eterna. Versículo 65. He aquí, observarás todas estas cosas, y grande será tu galardón, porque a vosotros os he concedido conocer los misterios del reino, pero no así al mundo. Versículo 68. Por tanto, el que carezca de sabiduría, pídamela, y le daré abundantemente y sin reproche. Mis amados hermanos y hermanas, la revelación es vital para la iglesia, pero también es vital para nuestra vida. Así como hay un profeta para la iglesia, podríamos decirlo en manera práctica y directa, hay un profeta para cada hogar. Un buen hombre digno y virtuoso, o una mujer digna y virtuosa, como esposo y esposa, o como personas individuales, pueden recibir revelación para su vida. Y también podrían recibir revelación para su familia, si su vida está en armonía con las enseñanzas de Dios. Vamos ahora a invitar en esta clase al Elder Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles para que nos hable algo acerca de la revelación. El espíritu de revelación está al alcance de toda persona que mediante la debida autoridad del sacerdocio recibe las ordenanzas salvadoras del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados y la imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo, y que actúa con fe para cumplir el mandato del sacerdocio que dice: recibe el Espíritu Santo. Esta bendición no se limita a las autoridades que presiden la Iglesia. Más bien, le pertenece a todo hombre, mujer y niño que alcanza la edad de responsabilidad y que entra en convenios sagrados. Y dicha bendición debe tener efecto en sus vidas, y el deseo sincero y la dignidad invitan al Espíritu. La mayoría de las veces, la revelación viene en pequeños incrementos a lo largo de cierto tiempo y se concede de acuerdo con nuestro deseo, dignidad y preparación. De manera gradual y delicada, esas comunicaciones del Padre Celestial destilarán sobre nuestras almas como rocío del cielo. La historia de la Iglesia, como nuestras vidas, están repletas de ejemplos del modelo del Señor para recibir revelación, línea por línea, precepto por precepto. Por ejemplo, las verdades fundamentales del Evangelio restaurado no le fueron dadas a José Smith a una misma vez en la arboleda sagrada.
Esos valiosos tesoros se revelaron según lo requirieron las circunstancias y en el momento propicio. Me encanta esta cita del Elder Bednar. La revelación a disposición de todo hombre, a disposición de toda mujer, a disposición de todo niño desde su edad de responsabilidad. No es solo para los líderes y las autoridades de la iglesia, generales o locales. Es para aquel joven adulto soltero que está pidiendo revelación para su vida. Es para aquella hermana soltera, mayor, que está pidiendo consuelo y la voz de los cielos para su vida. Es revelación para el padre o la madre, que están pidiendo y solicitando revelación para su familia, para sus hijos. Amo este principio de la revelación y amo el hecho, mis amados hermanos y hermanas, que la revelación está al alcance de todos y que hay un Padre Celestial amoroso que está dispuesto a comunicarse conmigo directamente como uno de sus hijos amados. Ahora vamos a estudiar el cuarto principio de esta lección. Y ese principio es que nos reunimos para ser nutridos, pero también para edificarnos unos a otros. Y pienso en una cosa, hermanos. He conocido personas en la iglesia que dicen, yo no deseo volver, no necesito la iglesia ni necesito congregarme con nadie para aprender ni vivir las enseñanzas de Jesucristo. ¿Qué le diríamos a una persona en este caso? ¿Qué les parece si leemos unos versículos de la sección 43? El versículo 8 al 10 creo que nos dan una instrucción sobre este caso. Y ahora bien, he aquí, un mandamiento os doy, que al estar reunidos os instruyáis y edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conduciros y cómo dirigir mi iglesia, y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mis mandamientos que he dado. Versículo 9. Y así seréis instruidos en la ley de mi iglesia, y seréis santificados por lo que habéis recibido, y os obligaréis a obrar con toda santidad ante mí, a fin de que si hacéis esto, se añada gloria al reino que habéis recibido. Si no lo hacéis, os será quitado aún lo que habéis recibido. Estos versículos nos aconsejan tres cosas por las cuales nos congregamos y que podríamos contestarle a esa persona que nos dice que no es necesario asistir a la iglesia. Nos reunimos y nos congregamos para ser instruidos, para ser edificados y para ser santificados. ¿Y por qué hacemos estas cosas? Para conocer la ley, para poder dirigir la iglesia y nuestros hogares, y también para crecer como hijos de Dios en esta tierra. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas y mis amados jóvenes, hagamos un inventario de lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que las leyes de Dios pueden gobernar la iglesia y también nos pueden ayudar a dirigir nuestra vida. También que el Señor nos pide sacrificios, que debemos estar dispuestos a dar todo si fuera necesario para edificar Sión. Que la revelación nos trae gozo y nos permite alcanzar la vida eterna, que el Señor está deseoso de comunicarse con nosotros y darnos respuesta a nuestras preguntas y guía para nuestra vida. Y por último, aprendimos que nos reunimos para ser nutridos, pero no solo para que se nos dé alimento espiritual, sino para nutrirnos unos a otros, para nosotros también enseñar o que se nos enseñe por medio del Espíritu. Quiero hacerles dos invitaciones antes de terminar esta lección. Primero, analicen y hagan una lista con estas dos columnas, digámoslo así. Lo que han sacrificado por servirle al Señor. Y en la otra columna, lo que han sido bendecidos o en lo que han sido bendecidos por servir en la obra del Señor. Compartan esto en familia, compártanlo en su noche de hogar o en su consejo familiar. Y segundo, compartan qué cosas y sentimientos han recibido por reunirse en la iglesia, en qué actividades, en qué reuniones han participado donde hayan sentido el Espíritu. Recuerden esos momentos. Mis hermanos y hermanas, creo que hemos tenido varios momentos de conversión. A mí personalmente me han impactado dos principios: el sacrificarnos por el Señor y el recibir revelación de los cielos. Si han tenido un momento de conversión que les ha llegado al corazón y les ha inspirado a cambiar
dentro de ustedes mismos es un sentimiento del Espíritu y es una experiencia de conversión que puede cambiar su vida. Les invito a que si lo han vivido puedan compartirlo con nosotros aquí abajo en los mensajes en esta clase. También quiero invitarles, mis amados hermanos, a que nos sigan en todas las redes sociales, que me acompañen todos los días a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Perú, en el club de lectura que tenemos para todos ustedes. De lunes a sábado nos reunimos y leemos agradablemente las Escrituras. También para que puedan compartir esta lección con una persona, con un amigo de la iglesia, en sus grupos y en sus redes sociales. Y también para que se puedan suscribir o descargar la aplicación Scripture Plus de Central del Libro de Mormón. No siendo más, mis amados hermanos, les digo que les amo mucho. Recuerden, hoy es un buen día para parecernos un poquito más a Jesucristo. Vale la pena. Les amo muchísimo. Chao, chao.